Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena, estoy cursando la clase de embriología. El día de hoy voy a hablar acerca de el ojo y el oído. En este caso voy a empezar hablando por el ojo. Primero voy a brindar una pequeña introducción y decir que durante el proceso de la embriogénesis, que es el desarrollo, acerca del desarrollo del ojo, el proceso de la embriogénesis es un proceso complejo que involucra varias etapas cruciales. Una de las primeras estructuras que se forma en la capa óptica, que surge como una protuberancia en el neuroectodermo del embrión. Esta capa óptica se invagina para formar una estructura conocida como vesícula del cristalino. La vesícula del cristalino es esencial para la formación de cristalino, una lente transparente ubicada detrás del iris. La retina y el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo comienza a formarse a partir del neuroectodermo. Ahora, para hablar un poco acerca de el ojo más a lleno, vamos a hablar acerca de la capa óptica y la vesícula del cristalino. Tenemos 7, pero en este caso podemos observar solo 4 por acá. En el número 1, el ojo en desarrollo aparece en el embrión desde los 22 días como un par de surcos poco profundos al lado del procéfalo. En el número 2, con el cierre del tubo neural, estos surcos forman evaginación del procéfalo. Las vesículas ópticas, estas vesículas entran en contacto en el ectodermo superficial e inducen en esta capa los cambios necesarios para la formación del cristalino. En el número 3, podemos observar la vesícula óptica comienza a invaginarse y forma la copa óptica de doble pared. La capa interna y externa. Al inicio separadas por un lumen, el espacio interlineario. Después, este lumen desaparece y las dos capas quedan adosadas sin fusionarse. La 4. La invaginación también afecta la parte de la cara inferior de la copa, formando así la fisura coroidea. Esta fisura permite a la arteria aloidea entrar a llegar a la cámara interna del ojo. En la quinta semana, la vesícula del cristalino pierde contacto con el ectodermo superfícula y se ubica en la porción interna de la copa óptica. Las células del ectodermo superficial, al inicio en contacto con la vesícula óptica, comienzan a elongarse y constituir la placada del cristalino. Esta placada se imagina y se convierte en la vesícula del cristalino. La séptima semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la copa óptica se convierte en una abertura redonda. Aquí tenemos unas imágenes donde podemos observar la copa óptica, el tallo óptico y la fisura coroidea. También podemos observar la capa externa, la capa interna, la arteria aloidea y la fisura coroidea. Estas son del tallo óptico. Tenemos el espacio intrateriano, pared del cerebro, la vesícula del cristalino, la arteria aloidea y la luz del tallo óptico. Tenemos una imagen un poco 3D, donde podemos observar de una manera, en una mejor resolución, dónde está cada parte. Por ejemplo, tenemos el ectodermo superficial, la foseta del cristalino, la vesícula del cristalino, la capa interna y la capa externa de la capa óptica, y en esta imagen son las mismas partes pero una diferente perspectiva. Tenemos la copa óptica. El tallo óptico, la vesícula cristalina, como podemos observar, es cristal, la hendidura coroidea, la arteria aloidea y el prosencéfalo. A continuación voy a hablar acerca de la retina iris y el cuerpo ciliar, que son estos tres que tengo señalados acá en esta imagen de por acá. Tenemos la misma imagen que enseñé hace un momento y podemos ver la capa externa. Se caracteriza por gránulos pequeños de pigmento, se conoce como capa pigmentada de la retina. A continuación, tengo esto que son los 4/5 posteriores, que es la porción óptica de la retina, que contiene células que delimitan el espacio intermediano y se diferencian los bastones y conos fotorreceptores. Acá tengo lo que es un bastón y a su vez un cono, y voy a escribir sus partes cada uno como está en esta imagen. Acerca del bastón, tiene una laminilla sináptica, tiene la fibra interna, externa, el segmento interno y el segmento externo. Estas también tienen las células del epitelio pigmentario, la prolongación calacial, las mitocondrias, los aparatos de Golgi
Asimismo, como podemos encontrar la capa alimentante externa, el núcleo, y el cono también tiene el pedículo, la fibra interna del cono, el segmento interno, el segmento externo. Acerca del bastón, podemos decir que son numerosas, son más de 120 millones. Son sensibles, no detectan el color, son responsables de la visión en condiciones de baja luminosidad o en la oscuridad, son más abundantes en la retina periférica. Acerca del cono, podemos decir que son responsables de la visión en condiciones de luz brillante y de la percepción del color. Proporcionan una visión más aguda y detallada. Hay tres tipos de conos, cada uno sensible a diferentes longitudes de onda de luz. Conos sensibles al rojo, al verde y al azul. Están especialmente concentrados en una pequeña área de la retina llamada fóvea, que es responsable de la visión central nítida. En adyacencia a esta capa fotorreceptora se ubica la capa del manto. Da origen a las neuronas y a las células del sostén. La capa del manto está integrada por capa nuclear externa, capa nuclear interna y la capa de células ganglionares. En la superficie se localiza una capa fibrosa que contiene acciones de las células nerviosas. Las acciones neuronales de esta zona convergen hacia el tallo óptico, que se convierte en el nervio óptico al final. Los impulsos luminosos pasan por la mayor parte de las capas de la retina antes de alcanzar los bastones y los conos. En esta imagen que está acá podemos detallar la parte interior de lo que son las capas de los bastones y los conos. Tenemos la capa de bastones y conos, la capa nuclear externa de los núcleos de los bastones y los conos, que eso es la capa de la nuclear externa, la capa nuclear interna de los núcleos también de las células bipolares y la capa de células gangliolares, que son estas amarillas que vemos por acá, y estas rayitas que vemos acá al final son las fibras del nervio óptico. Tenemos el cuerpo ciliar y la iris, que son estos de acá señalados. La porción ciega de la retina se conserva como una sola capa. Luego se divide por la porción iridea de la retina y esta porción forma la capa interna de la iris. La porción ciliar de la retina participa en la formación del cuerpo ciliar. La región ubicada entre la copa óptica y el epitelio de la superficie subyacente queda ocupada por el mesenquima lácteo. En este tejido, y junto con las células de la cresta neural, forman los músculos esfínter y dilatador de la pupila. Aquí podemos observar donde tenemos la capa pigmentada de la retina, la capa neural de la retina, seno venoso en la esclerótica, el proceso ciliar, esfínter de la pupila, que son estos circulados y anteriormente mencionados, y también tengo el dilatador de la pupila, que es este que podemos ver por acá, es básicamente una rayita. Ya el esfínter de la pupila ya es un poco más fibroso que el dilatador de la pupila como tal. Son estos que están circulados en pantalla. La porción ciliar de la retina. Parte externa que está cubierta por una capa de mesenquima que forma el músculo ciliar. Parte interna está conectada con el cristalino por una red de fibras elásticas, ligamento superior o sonona. La contracción del músculo ciliar cambia la tensión del ligamento y controla la curvatura del cristalino. ¿Qué es el cristalino? Acerca del cristalino podemos decir que poco después de la formación de la vesícula del cristalino, las células de la pared, de la pared posterior comienzan a alongarse en sentido anterior y forman firmas largas que de manera gradual llenan la vesícula. Tenemos acá las mismas imágenes anteriormente presentadas. Podemos observar que acá tenemos una diferente donde vemos los músculos ciliares, la córnea, el cristalino que es del cual estamos hablando, el iris y las zonulas de zinc. Al final de la séptima semana, estas fibras primarias del cristalino alcanzan la pared anterior de la vesícula del cristalino. Sin embargo, el crecimiento del cristalino no termina en esta fase debido a que se agregan de manera constante fibras nuevas en su región central. La coroides esclerótica y la córnea, estas y estas que están acá señaladas. Al final de la quinta semana, el primordio del ojo está del todo circuncidado por el mesenquimio lácteo. Este tejido pronto se diferencia en una capa interna comparable con la pirámide, con la pía madre del cerebro y una capa externa equivalente a la dura madre.
La capa interna forma más tarde una capa pigmentada con gran vascularización conocida como coroides. La capa externa se convierte en la esclerótica en esta y está en continuidad con la dura madre en torno al nervio óptico. Las capas de mesenquimia. El mesenquimia que cubre el aspecto anterior del ojo se diferencia en capas distintas. La cámara anterior se forma mediante vacuolización y divide el mesenquimio en dos partes. La capa interna, esta se ubica frente al cristalino y al iris. Se llama membrana iridopupilar. La capa externa continúa con la esclerótica y la sustancia propia de la córnea. La cámara anterior está cubierta por células mesenquimatosas aplanadas, estructura de la córnea, y la córnea está compuesta por tres capas: la capa epitelial, derivada del ectodermo superficial, la sustancia propia del estroma, que continúa con la esclerótica, y la capa epitelial que limita la cámara anterior. La cámara posterior se encuentra entre el iris y el cristalino, por delante, y el cuerpo ciliar en la parte posterior. Las cámaras anterior y posterior se comunican a través de la pupila. Están ocupadas por un fluido llamado humor acuoso producido por el proceso del cuerpo ciliar. El humor acuoso transparente circula de las cámaras posteriores a la cámara anterior para nutrir la córnea y el cristalino, que ambos son vasculares. Acerca del drenaje y la glaucoma, podemos decir que desde la cámara anterior el líquido pasa por el seno venoso de la esclerótica, que es el conducto de Schlemm, en el ángulo iricorneal. Ahí se reabsorbe y pasa al torrente sanguíneo. El bloqueo del fluido de líquido en el canal de Schlemm puede causar un glaucoma. El humor vítreo. En el mesenquima, un tipo de tejido rodea e invade el primordial ocular. Este está formado por los vasos aloideos que irrigan el cristalino y forman una capa vascular en la retina durante la vida intrauterina. Además, el mesenquimio forma una red de fibras entre el cristalino y la retina. Los espacios entre fibras, que se llenan posteriormente con una sustancia gelatinosa transparente, creando así el humor vítreo. Aunque los vasos y aloideos se obliteran y desaparecen durante la vida fetal, el conducto aloideo persiste. Composición y ubicación. El humor vítreo es una sustancia gelatinosa y transparente que se encuentra en la cámara posterior del ojo. Ocupa el espacio entre la cara posterior del cristalino y el anterior de la retina. A medida que envejecemos, el humor vítreo cambia su consistencia y se vuelve un poco más líquido. La composición detallada. El humor vítreo está compuesto por tres partes: la hiloides, córtex y vítreo central. La hiloides, también conocido como membrana hiloidea, rodea todo el humor vítreo y se divide en la hiloide anterior y posterior. El córtex es la parte periférica del vítreo y es más densa que el resto. El vítreo central se encuentra en el centro del globo ocular y es la parte I más líquida del humor vítreo. El 99% de su composición es agua, lo que le confiere su transparencia. El resto incluye sales minerales, proteínas, ácido hialurónico y glucosa. Aquí podemos observar una imagen donde está absolutamente todo bien detallado: los coroides, la retina, la mácula y la fovea, el nervio óptico, los vasos sanguíneos, el punto ciego, el músculo, el humor vítreo, que es justo este de acá, el canal hiloideo, el cristalino, la pupila, la córnea, la cámara anterior, el iris, la cámara posterior y la esclerótica. Las funciones del humor vítreo son que mantiene la forma esférica del ojo y protege contra lesiones o traumatismos, evita el desprendimiento de la retina, especialmente en edades tempranas, previene la oxidación del cristalino y mantiene la retina en su posición correcta. El nervio óptico. El nervio óptico es una estructura crucial que conecta el ojo con el cerebro. La copa óptica y el tallo óptico. La copa óptica está conectada al cerebro a través del tallo óptico. El tallo óptico presenta una fisura coroidea en su cara ventral, donde se encuentran los vasos hialoideos. Las fibras nerviosas de la retina regresan al cerebro y se distribuyen entre las células de la pared interna del tallo. Transformación del tallo óptico. Durante la séptima semana de desarrollo, la fisura coroidea se cierra y se forma un túnel dentro del tallo óptico. Debido al crecimiento constante de fibras nerviosas, la pared interna del tallo aumenta de tamaño y las paredes internas y externas se fusionan. Las células de la capa interna forman una red de neuroglía que sostiene las fibras del nervio. La arteria hiloidea y envoltura del nervio óptico, que es el centro del tallo óptico, alberga un segmento en la arteria hiloidea
que más tarde se denomina arteria central de la retina. En el exterior, las capas vía madre, aracoides y dura madre envuelven al nervio óptico. Regulación molecular del desarrollo del ojo. La PAX6 es el gen regulador clave para el desarrollo del ojo. Es un miembro de la familia PAX, la Pirate Box, de factores de transcripción y contiene dos motivos de unión al ADN, que incluyen un dominio pareado y un homeodominio de tipo pareado. Al inicio, antes de que comience la neurulación, el factor de transcripción que codifica se expresa en la banda ubificada en la cresta neural anterior de la placa neural. En esta fase existe un solo campo óptico, que más tarde se divide en los dos primordios ópticos. La señal para la separación de este campo de Sonic-Hubble, la SHH, que se expresa en la placa precordial. Otros factores que intervienen en la regulación molecular del desarrollo del ojo son los factores de crecimiento de los fibroblastos, más conocidos como los FGF, del ectodermo superficial que estimulan la diferenciación de la retina neural, mientras que el factor de transformación del crecimiento beta, la TGF-beta, secretado por el mesenquima circundante, regula la formación de la capa retiniana pigmentada. Aquí tengo unas correlaciones clínicas acerca del capítulo del ojo. Vamos a empezar hablando de estos casos con la colomba del iris, que este puede extenderse del cuerpo ciliar, la retina, la coroides y el nervio óptico. El colomba es una anomalía ocular que se asocia con frecuencia con otros efectos oftalmológicos. También pueden formarse colombas fisuras en los párpados. Las mutaciones del gen PAX2 que se han vinculado en los colones del nervio óptico y de igual modo pueden participar en otros distintos. Las cataratas congénitas. Las cataratas congénitas hacen que el cristalino desarrolle opacidad durante la intrauterina. Si bien esta anomalía suele ser de origen genético, muchos recién nacidos de madre que padecen de rubéola entre la cuarta y la séptima semana del embarazo presentan cataratas. La microftalmia y anoftalmia. En la microftalmia el ojo es muy pequeño y el globo ocular puede tener solo 2/3 partes de su volumen normal, es decir, va a tener un ojo más grande que el otro, considerablemente. Y la anoftalmia consiste en la ausencia del ojo, que estos son en algunos casos, el análisis histológico revela la presencia de cierta cantidad del tejido ocular. El defecto suele ir acompañado de anomalías craneales graves. La anoftalmería es cuando solo tiene un ojo y el producto sale defectuoso. La afaquia congénica. La afaquia congénica es la ausencia del cristalino y de la aniridia, que es la ausencia del iris. Son anomalías raras que derivan de trastornos de la inducción en el desarrollo de los tejidos responsables que de la formación de estas estructuras y también se dan de las mutaciones del PAX6 que inducen a la aniridia y podrían también contribuir a la anoftalmia y la microftalmía. La ciclopía, este es el ojo único. Y la sinoflía, que es la fusión de los ojos. Pertenecen a un espectro de defectos en los que los ojos muestran fusión parcial o total. Los defectos se deben a la pérdida de tejido de la línea media, lo que puede ocurrir lo que puede ocurrir desde los días 19 a 21 de la gestación o en fases posteriores en el que inicia el desarrollo facial. Esta pérdida da origen al subdesarrollo del prosencéfalo y el proceso frontonasal. Esos defectos de manera invariable se relacionan con una anomalía cerebral denominada orofacialia en la que los hemisferios cerebrales experimentan función parcial o completa para dar origen a una sola vesícula encefálica. Entre los factores relacionados con la oprocefalia están el consumo de alcohol, la diabetes materna, las mutaciones del SHH y las anomalías del metabolismo del colesterol que podrían alterar la señalización media por la SHH. Ahora voy a continuar hablando acerca del oído. Este es un capítulo un poco más pequeño. Esta expo está fusionada entre el capítulo de oído y del ojo. Quise empezar por el oído, perdón, por el ojo y ahora vamos hacia el capítulo del oído. Para empezar, quiero dejar claras sus funciones. Las funciones del oído son la audición y el equilibrio. Y su origen embrionario es del oído externo, el oído medio y también el oído interno. El oído interno.
El primer indicio de desarrollo de oído se identifica a los 22 días de vida embrionaria, a partir de las placas aóticas. Las placas aóticas se invaginan y dan origen a la vesícula óptica, auditiva y al otocisto. La vesícula óptica surge del ectodermo superficial, de los neuroblastos y de la célula cresta neural craneal. El oído interno tenemos el desarrollo del otocisto. La vesícula óptica o otocisto se divide en componente ventral y componente dorsal. En el componente ventral tenemos el suáculo y el conducto coclear, y en el componente dorsal tenemos el utróculo, el utrículo, que son conductos semicirculares y conductos endolinfáticos. Juntos forman el laberinto membranoso. El oído interno, el sáculo, la cloaca y el órgano de corte. El sáculo se imagina en el polo inferior de la sexta semana del desarrollo embrionario y origina el conductor coclear. En la séptima semana, el conducto coclear origina el órgano espiral de Corti. Sáculo, cloaca y órgano de Corti. El mesenquimia del conducto coclear se diferencia cartílago de la sufre vascularización y se crean dos espacios perilinfáticos: la rampa vestibular, la rampa timpánica. El conducto coclear está separado de la rampa vestibular y de la rampa timpánica, como podemos tener la membrana vestibular y la membrana basilar. La pared lateral del conducto coclear está unida al cartílago por medio del ligamento espiral y en su parte media por el modulus o comuleta, futuro eje de la cóclea ósea. El conducto coclear da origen a la cresta interna y a la cresta externa. Las células sensoriales y la membrana tectórea forman el órgano de Corti. Acerca del oído interno, los conductos semicirculares aparecen en la sexta semana del desarrollo. Los conductos semicirculares en sus extremos forman rama ampular y la rama no ampular. El oído interno, utrículo y conductos semicirculares. En la rama ampular se forma la cresta ampular. Contiene células sensoriales para el mantenimiento del equilibrio. Los impulsos generados por las células sensoriales son transmitidos al cerebro por las fibras vestibulares por el octavo nervio craneal. El oído medio, la caja timpánica y la trompa auditiva. La caja timpánica deriva del endodermo en la primera bolsa faríngea. En su extremo distal, el receso tubo timpánico da origen a la caja timpánica primitiva. La región proximal constituye la trompa de faringotimpática de Eustaquio, que es la que comunica la caja timpánica con la masopfaringe. La caja timpánica se expande y forma el antro timpánico. Oído medio, los huesecillos. Los huesecillos aparecen en la primera mitad de la vida fetal. Después del nacimiento, la caja timpánica invade el hueso de la apófisis y se forman espacios aéreos que conocemos como la neumatización. Estos espacios se conectan con el antro y la caja timpánica. El oído externo. Conducto auditivo externo. Se desarrolla por invaginación del primer arco faríngeo. El tapón meatal se forma el tercer mes y se elimina el séptimo. Se elimina el séptimo por apoptosis. En ocasiones, este tapón neatal persiste hasta el nacimiento, lo que genera hipocausia conductiva congénita. El oído externo, que tenemos el tímpano o la membrana timpánica. El tímpano está formado por el ectodermo y el entodermo, la capa intermedia del tejido mésico-hemestoso, y la mayor parte del tímpano se inserta en el martillo y otra porción forma la división entre el conducto auditivo externo y la caja timpánica. El oído externo, el pabellón auricular, deriva de la cresta neural craneal del primer y segundo arco faríngeo en la primera hendidura faríngea. El primer arco faríngeo da origen al trago y al conducto auditivo externo. El segundo arco faríngeo da origen al pabellón auricular. Las mutaciones en los genes HOXA y HOXA2 causan malformaciones al oído externo. La audición. La audición depende de ondas de sonido que vibran en la membrana timpánica por la acción del músculo tensor del tímpano. La amplificación se produce por dos factores: la diferencia de tamaño entre las membranas timpánicas 55 milímetros y la ventana oval de 3,2 milímetros. Debido a su configuración, el martillo actúa de manera de palanca para incrementar la fuerza que recibe el estribo. Las altas frecuencias se perciben cerca de la ventana oval. Las frecuencias más bajas se detectan en una región más profunda de la cloaca. Correlaciones clínicas acerca de este capítulo de el oído.
Tenemos la hipocausia congenital, la hipocausia neurosensorial, que pueden derivar de anomalías de las células ciliadas o el ganglio del nervio auditivo. La hipocausia conductiva puede deberse a defectos del conducto auditivo externo, el tímpano o la cadena osicular. También tenemos el síndrome de Treacher-Collins, las malformaciones de oído externo, de conducto auditivo y cadena osicular. El síndrome de Down, que la hipocausia puede derivar de anomalías neurosensoriales o conductivas, y otros factores tenemos las infecciones prenatales, la prematuridad, la diabetes materna, la retinoides, y pueden inducir ambos tipos de hipocausia. La aniquilosis, que es la inmovilidad del estribo, es la anomalía más común de defectos del oído externo. Tenemos la mitocondria y asimismo también tenemos las apéndices preauriculares, que es el seno preauricular de Colomba. También quiero leer las preguntas y respuestas de este capítulo, que tenemos una preguntita por acá que dice: ¿cuál es el origen embrionario de la caja timpánica, el oído medio, la trompa de Eustacio y la membrana timpática, que en todo caso conocemos como el tímpano? La caja timpánica, que es el oído medio, está derivada del primer arco faríngeo. ¿Qué quiere decir? Por lo que está cubierta por el endodermo. La bolsa se expone en dirección lateral para incorporar los huesecillos del oído y formar la cavidad del oído medio. En tanto, la porción medial se elonga para constituir la trompa del estucacio, que comunica con la faringe. La membrana timpánica, que es el tímpano, se forman cuando las células del ectodermo superficial del primer acto faríngeo se invaginan para constituir el meato y conducto auditivo externo. Al tiempo que el ectodermo se invagina hacia la cavidad del oído medio, el mesenquima, ubicado entre las células de invaginación y el revestimiento endodérmico de la cavidad, se vuelve muy delgado. Así, se forma a la membrana timpánica entre el conducto auditivo externo y la cavidad del oído interno subyacente, y está constituida por tres capas. La primera es el ectodermo, la dos es el mesenquima y el tres es el endodermo de la primera bolsa faríngea, que llega ahí cuando esta estructura la forma la cavidad del oído. Y así es como terminamos con lo de las correlaciones clínicas, donde mencionamos el síndrome de Crutcher, el síndrome de Down también, que es cuando tienen orejas chicas, las personas que tienen síndrome de Down. Está la prematuridad, y un factor muy importante, pero que no es muy mencionado, es la diabetes materna. Y básicamente esto es todo por estos dos capítulos. Gracias por escuchar. Que tengan buena tarde.